9 meses resumidos en un instante. ¿Están listos para el viaje más intenso de su vida? En unos minutos descubrirás la respiración que convirtió el miedo de Juana en confianza. Ha llegado el momento. La historia arranca en la penumbra de una calle mojada, a las 3:20 de la madrugada, cuando las farolas derraman un halo amarillo sobre el parabrisas empañado. Dentro del coche, Diego gira la llave con dedos temblorosos, mientras Juana, sentada en el asiento trasero en posición de 4 apoyos, exhala como le enseñaron, en 4 tiempos, lenta, profunda, intentando que el dolor no le robe la voz. De pronto, el líquido cálido que empapa su vestido confirma lo inevitable. La aventura ha comenzado. El semáforo parece congelado en rojo, el GPS redibuja la ruta sin cesar, y cada contracción llega como una ola que rompe en la orilla sin pedir permiso. «¿Y si algo sale mal?», murmura ella, clavando la mirada en el espejo retrovisor. Diego responde sin apartar la vista del camino. «Nada sale mal cuando caminamos juntos. Respira conmigo». Esa frase se convierte en un ancla emocional que regresará más adelante. Un claxon irrumpe, la cámara se acerca al rostro sudoroso de Juana y funde a negro, con un cliffhanger. El tráfico avanza apenas 1 centímetro. Mi voz regresa y promete: quédate, porque en los próximos minutos descubrirás la respiración que transformó este caos en confianza absoluta. Entre latidos, la pareja recuerda la regla mnemónica del curso prenatal. Inhala flores, sopla velas, y Juana esboza una sonrisa a pesar del pinchazo en la cadera. Transformaciones físicas del mes. Imagina tu útero como una gran orquesta que lleva meses afinando para el concierto más esperado de tu vida. Las cuerdas son el cuello uterino, que se ablanda, se acorta y empieza a dilatar. Las percusiones son las contracciones de entrenamiento, las famosas Braxton Hicks, golpes suaves y desordenados que anuncian el ensayo general. Y el director, tu sistema endocrino, regula la intensidad liberando oxitocina al compás de cada latido. El tapón mucoso se retira con discreción, cual telón que se levanta, y el bebé, de unos 3,5 kilos y medio metro de ternura, desciende al foso pélvico listo para su solo final. Tal vez sientas presión sobre la vejiga, pinchazos eléctricos en la espalda, acidez que escala como un violín desafinado o un repentino impulso de limpiar ventanas a las 2 de la mañana. Todo es parte de esta sinfonía hormonal. Aprende a diferenciar ensayo de función. Las contracciones reales son rítmicas, se acercan entre sí y no cesan al cambiar de postura. Tal vez notes también un ligero edema en pies y manos. Imagina que son globos que guardan agua para la fiesta final. Si ya reconociste estas notas en tu cuerpo, compártelas en comentarios. Tu experiencia puede ser la partitura que devuelva calma a otra futura mamá. Transformaciones emocionales y mentales. Si el cuerpo es una orquesta, la mente es una montaña rusa iluminada de neón. Sube con la emoción de ver pañales perfectamente doblados. Baja cuando imaginas la sala de partos fría y silenciosa. Gira en loop de preguntas: ¿podré con el dolor? ¿Seremos buenos padres? Y vuelve a elevarse con la certeza de que cada latido del bebé sigue firme. Juana lo escribe en su diario. Soñé con un pasillo interminable lleno de puertas. Detrás de cada una, escuchaba un llanto que susurraba mi nombre. Para domar esa montaña rusa, practicamos una visualización. Cierra los ojos y mira una ola que sube, alcanza su cresta y se disuelve suave en la arena. Observa cómo la espuma se retira sin resistencia. Así actúa cada contracción. Intensa pero pasajera. En esta etapa, las hormonas juegan ajedrez. La adrenalina quiere ponerte alerta, la oxitocina te susurra calma. Deja que la segunda gane acariciando tu vientre con movimientos circulares. En unos minutos respiraremos 4-7-8 y verás cómo la ola se convierte en canto. Pero antes, reforcemos el puente emocional que sostiene este viaje.
Aspectos relacionales. Diego, que durante meses aprendió a descifrar antojos y a ajustar almohadas como un ingeniero de sueños, adopta ahora el rol de guardián del entorno. Revisa el plan de parto, traduce los términos médicos y ofrece a Juana la palabra clave luz para pausar cualquier intervención no deseada. Te invito a replicar su estrategia. Preparen una mini estación de apoyo con agua fresca, aceites esenciales, snacks ligeros, una playlist que calme el pulso y esa ecografía enmarcada que recuerda a todos que detrás de cada protocolo late una historia de amor. Incluye además una manta con aroma a hogar. El olor es un idioma silencioso que relaja el sistema límbico. Diego también vive su propia revolución. La prolactina paterna sube, preparándolo para la ternura que se avecina. Las manos que estreches hoy y las palabras que pronuncies tejerán la cuerda que tu hijo sujetará cuando el mundo le parezca demasiado brillante. Desarrollo del bebé con paralelos afectivos. Dentro del vientre, los diminutos pulmones de tu bebé se despliegan con surfactante, como velas que aguardan el soplo de un viento cálido. Su piel, antes cubierta de vernix, gana matices rosados, y sus reflejos de presión ensayan ya el apretón que derretirá a Diego. Su oído distingue la voz grave del padre, los agudos de la madre e incluso el silbido del hervidor que anuncia un té de manzanilla. Sus huesos craneales se superponen, fenómeno llamado moldeamiento, para facilitar el tránsito, flexibilidad aprendida antes de estirar los brazos al mundo. Y así como sus vías respiratorias se abren, ustedes abren espacio en casa, montan la cuna, colocan fotos familiares y preparan un rincón de lactancia con luz cálida. Te reto a nombrar cada noche 3 cosas cotidianas: la lluvia en el techo, el aroma del pan, la canción de tu infancia, porque ese lenguaje teje conexiones neuronales y puentes afectivos antes de que el cordón se corte. Momento de escucha guiada más consejos prácticos. Ahora detengámonos. Coloca una mano sobre el pecho y otra sobre el vientre. Inhala en 4, retén en 7 y exhala en 8, como si soplara sobre una pluma. Repite 3 veces y siente cómo el pulso se vuelve menos urgente. Mientras tanto, recorre tu cuerpo. Suelta la mandíbula, deja caer los hombros y afloja el suelo pélvico como si aflojaras un cinturón. Susurra: mi cuerpo sabe parir, mi bebé sabe nacer. Y créelo. Regla de oro para ir al hospital: contracciones regulares cada 5 minutos durante 1 hora, sangrado rojo brillante o líquido amniótico claro con olor dulce. Prepara documentos, plan de parto, cargador de celular y, si puedes, una pelota de ejercicio, tu mejor aliada para balancear la pelvis y aliviar presión. Escucha a la obstetra invitada en off. La postura de 4 apoyos reduce presión lumbar y favorece el descenso fetal. Símbolo del mes. El sol asoma lento en el horizonte y la silueta de Juana, vientre en contraluz, se funde con el amanecer dorado. Así como ninguna noche detiene al alba, ningún temor detiene el nacimiento. Cuando la primera luz inunde la sala, tú también renacerás, como madre, como padre, como familia nueva, y el viejo mundo quedará atrás como la sombra que se cierra tras la puerta. Y cuando todo termine, permite la vulnerabilidad. El llanto lavará miedos como la lluvia limpia el asfalto tras la tormenta. Antes de despedirme, comparte en comentarios tu anhelo más profundo para ese día y declara: hoy comienza nuestra mejor historia. Suscríbete y comparte esta serie con alguien que esté embarazada. Si te gustó el contenido, mira el video que te recomiendo. ¡Nos vemos!